protozoarios. Protozoarios del género Leishmania. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad van desde lesiones ulcerosas cutáneas que cicatrizan espontáneamente hasta formas fatales en las cuales pueden existir inflamación severa de órganos, como por ejemplo el hígado y el vaso. Y obviamente por esta naturaleza zoonótica puede afectar tanto a perros o humanos. El agente se transmite al humano y a los animales a través de la picadura de mosquitos hembras, hematófagos del género Phlebotomus, ¿no? Phlebotomus del género Lutzomia. Este tipo de mosquito es mejor conocido como champari, rocorroco, plumilla. Son habitualmente mosquitos que tienen hábitos o tienen su existencia en lugares tropicales, ¿no? Entonces son mosquitos que son hematófagos y pues tienen esos hábitos, ¿ya? Eh, en el mundo, pues, la leishmaniasis tegumentaria es considerada autóctono del continente americano. Situación revelada por los antiguos esculturas que se han ido encontrando en el transcurso del tiempo y que pues se han ido evidenciando. La Organización Mundial de la Salud indica que existen más de 88 países en el mundo que presentan casos autóctonos de leishmaniasis con una población en riesgo de 350 millones de personas. El área endémica de la leishmania en Bolivia ocupa más del 70% del territorio. En los lugares tropicales, por ejemplo, estamos hablando del Beni, de Santa Cruz, de Cochabamba en las áreas tropicales, de La Paz en Oriungas, que son áreas tropicales, Tarija, los lugares tropicales de Tarija, son lugares donde puede existir este mosquito transmisor y pues desencadenar la enfermedad en las personas, ¿no? Entonces la enfermedad fue descrita desde la antigüedad en la década desde la década del 80 en los Yungas de La Paz, ¿no? Entonces es una enfermedad que ya ha sido descrita bastante tiempo y que ha sido reconocida también en otras localizaciones, ya debido a migraciones poblacionales que ha extendido esta enfermedad hacia otros departamentos. Varios análisis dicen que para la fecha, esto ya son diapositivas desde hace bastante tiempo, pues se ha cuatriplicado la cantidad de pacientes con leishmania, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en estas estadísticas había más de 2.000 pacientes con leishmania en varios departamentos, ¿no? Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz, Tarija, obviamente más en los lugares tropicales donde existe. Lo que sí se ha especificado es de que existen varias especies que son más comunes, ¿ya? La Leishmania brasiliensis es aquella que causa la afectación cutánea y también la afectación de mucosas. La Leishmania amazoniensis, causante de la lesión cutánea. Leishmania chagassi, causante de lesiones viscerales. Leishmania lainsoni, con raros casos de afectación cutánea. Entonces, existen varios tipos de leishmania, de especies comunes. La Leishmania brasiliensis, amazonensis, chagas y lainsoni han sido identificadas en Bolivia. De todas ellas, lo que hay que tener en cuenta es que es es una enfermedad también transmitida por un vector, y el vector son los mosquitos flebótomos del género Lutzomia, ¿no? Entonces, esa es la característica principal. La afectación, el hábito hematófago de las hembras hace que ellas sean los transmisores de esta enfermedad y de que pues diseminando la misma hacia otras especies. Ahora,
La infección corresponde a una antropozoonosis que llega al hombre por la picadura de insectos infectados, ¿no? Entonces, estos vectores, pues ya tienen los parásitos en su organismo. Los flebótomos del género Lutzomia, ¿no? Estas hembras se contaminan, pues, de animales vertebrados infectados. En las regiones tropicales, tanto como, por ejemplo, los jabalíes, es decir, cerdos, chanchos del monte, es decir, por ejemplo, osos, monos, tienen este tipo de tienen leishmania, ¿no? Y obviamente son los reservorios, actúan como reservorios para la transmisión a los seres humanos. Entonces, varios de estos animales han sido identificados con leishmania. Este parásito cambia de forma en el aparato digestivo del vector y se transforma en promastigotos. En otra picadura ingresa al eventual hospedador, el humano, y en forma de amastigotos. Hemos aprendido que habitualmente los amastigotos son la forma de multiplicación intracelular en los protozoarios que utilizan todas las células para poder multiplicarse intracelularmente y pues así causar las lesiones habituales. Vamos a ver en esta diapositiva los estadios de esta enfermedad o el ciclo de infección. Acá tenemos primero la inyección de promastigotos ya a través de la piel, ¿no? Aquí tenemos al mosquito que está inyectando todos los promastigotos a través de la piel. Los Doctor, no se promastigotos, mira las diapositivas. ¿no se ve? No, No. doctor. Ahí se ve. No. Ay, yo pensé que estaba compartiendo. Ahora sí. Ya, aquí Sí. tenemos el estadio 1, cuando los mosquitos son introducidos dentro de la piel, ya, en forma de promastigotes. Entonces, ahí es la picadura. Habitualmente los sitios de picadura, los más frecuentes, eso quiero que tengan en cuenta, son una persona en las áreas tropicales, normalmente está pues con polera, una polera de manga corta y un short. Entonces, los lugares más habituales que son las piernas, ¿ya? De picaduras, las piernas, los pies y los antebrazos. Son los lugares de picaduras más frecuentes. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque ahí van a empezar a manifestarse y van a venir como motivo de consulta en esas áreas las úlceras, las lesiones. Los promastigotos son fagocitados por los macrófagos. Miren, aquí está. Ahí tienen un macrófago. No se olviden que la primera línea de defensa de nuestro organismo es el sistema monocito macrofágico, es decir, células inmunes listas para poder atacar a cualquier agente patógeno exógeno. Entonces han fagocitado estos promastigotos y los están encapsulando. Pero llega un momento en que esos promastigotos se transforman en amastigotos y los amastigotos hemos aprendido que se multiplican en forma intracelular, ¿no? Y van a ir a afectar otros tejidos, van a ir a buscar tejidos y donde puedan multiplicarse más todavía. ¿Y dónde pueden multiplicarse más todavía? Acá estamos, en el hígado y el vaso. Eso es importante que reconozcan porque a veces los pacientes vienen con hepatomegalia, como motivo de consulta o esplenomegalia, muy, muy importante y hay que saber qué enfermedades pueden ser causantes de esas alteraciones. Tenemos que el mosquito, pues, vuelve a picar ahora al hospedero, ¿no? Y aspira sangre con amastigotos intracelulares, es decir, macrófagos infectados con amastigotos. Estos son ingeridos por por el mosquito y se transforman estos amastigotos en
promastigotos. Y los promastigotos migran a la probóscide del mosquito. La probóscide son los sitios, el sitio anatómico de los mosquitos con el cual van a ir a absorber la sangre, ¿no es cierto? Entonces, la parte inicial del aparato digestivo, entonces, es como decir la trompa del mosquito, ¿no? Entonces, con eso van a infectar van a picar a otro huésped y van a contaminar y va a seguir otra vez el ciclo biológico. ¿Se entiende, no? ¿Tienen alguna duda? Sí, entiendo, doctor. Ya, entonces, ¿cuál es la forma infectante para el ser humano de, eh, de la leishmania? Promastigotos. La forma de promastigotos. ¿Cuál es la forma de multiplicación en el huésped vertebrado de la leishmania? ¿En qué forma? Amastigotos. Amastigotos. Eso, claro. Amastigotos, ¿no es cierto? Aquí están los amastigotos. Eh, ¿Cuál es la forma, cuál es la forma infectante cuál es la forma infectante para el mosquito? Cuando tienes del reservorio, ¿no? O sea, nosotros digamos que es reservorio se llama al reservorio se llama a la persona o al huésped que ya está infectado, o sea, ya tiene circulando la leishmania, ¿no? En su organismo. Entonces, para el mosquito no está infectado, ¿no? Se va el mosquito, pero se infecta con, la forma infectante para él es los amastigotos. Los amastigotos se convierten en promastigotos y otra vez ya se convierte en un mosquito infectado, listo para infectar otro huésped, ¿no? Entonces, el mosquito, el vector ya está infectado. Entonces, ese es el ciclo biológico tanto del mosquito por una parte y lo que pasa en el ser humano. No es muy complicado. Entonces, los promastigotos tienen algunos cambios. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, los cambios parasitarios. Los promastigotos presentan en el huésped, están presentes en el huésped invertebrado infectado, es decir, en los mosquitos, ¿no? Son parásitos alargados, miden de 10 a 15 micras de longitud y poseen flagelos que le permiten moverse. O sea, los flagelos siempre sirven para que puedan haber locomoción en los protozoarios. Los amastigotos son ovalados, miden cerca de 2 a 5 micras, presentes en el interior de los monocitos y macrófagos y no poseen flagelos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuál sería la forma eh, de la leishmania en que yo encontraría para hacer el diagnóstico de leishmaniasis? O sea, ¿en qué tipo de forma evolutiva tuviésemos que encontrar en la sangre? Hola. Hola. Doctor, Hola, Lo que les digo es eso. ¿En qué forma la encontraríamos como diagnóstico? la forma de mastigot, ¿no? Claro, si yo agarro, por ejemplo, una muestra de sangre a una persona infectada y la analizo en el microscopio, ¿qué es lo que voy a encontrar? No voy a encontrar promastigotos, sino voy a encontrar
a mastigotos intracelulares, ¿no es cierto? Entonces tengo que ir a buscar a mastigotos. Este es el proceso de fagocitosis por el cual el macrófago pues está fagocitando estos protozoarios, ¿no? Y bueno, tenemos varias formas de la enfermedad. Una cutánea pura, otra mucocutánea y otra cutánea pura, además de la visceral. En Bolivia es más frecuente encontrar la forma cutánea y mucocutánea más que la afectación visceral. La forma cutánea de la enfermedad Leishmania mastoidesis en humanos también es conocida en Perú como UTA. Se caracteriza por la aparición de úlceras cutáneas indoloras en el sitio de las picaduras, de las cuales se pueden curar espontáneamente o permanecer de manera crónica por años. Entonces, después de la picadura, empiezan a aparecer lesiones ulcerosas. Las características de estas lesiones son que son úlceras indoloras, es decir, que no duelen. Ustedes van a ir, no vienen por el dolor, sino por el aspecto de tener una úlcera que pueden durar bastante tiempo, ¿ya? Habitualmente 2 a 4 meses, ¿ya? O excepcionalmente algunos años, ¿ya? Después de ese periodo de tiempo, por ejemplo, cuando se pierde esa úlcera en forma espontánea, sin ningún tipo de tratamiento, aparece en la forma mucosa las lesiones, es decir, con afectación de los cartílagos de la nariz, con afectación del paladar blando en la boca y pues causando destrucción de todas estas estructuras en la presentación. O pueden evolucionar hacia la afectación visceral. Entonces, es el ciclo evolutivo. Habitualmente nosotros encontramos en la consulta los pacientes que vienen por presentar úlceras indoloras, no son casi secas, no supuran, ¿no? Entonces, esa es la característica, pero que no pueden cicatrizar. Es el motivo de consulta por el que vienen los pacientes. Tienen un borde granulomatoso, un borde con un poco de levantamiento, ¿ya? Pero esa es en general su característica. Y aparecen zonas de exposición, obviamente, en las piernas, antebrazos. Como les dije, en varias localizaciones, los que hemos trabajado en áreas tropicales, por ejemplo, sabemos que esas lesiones, la aparición de lesiones cutáneas, tenemos que hacer el diagnóstico obligatorio para descartar leishmaniasis. Recuerdo yo un paciente que vino a la consulta con úlceras, una úlcera que no cicatrizaba, que estaban ahí aproximadamente 5 meses y que ha hecho diversos tipos de tratamientos. Es decir, habitualmente queman con líquido de batería, con gasolina, se queman la herida, se pasan gasolina, se pasan químicos para tratar de eliminar esto y no mejoraba. Había ido a consulta, habían ido a centros de salud, le hicieron un frotis, ¿no? Es decir, de esta lesión, un análisis que salió negativo para leishmania, ¿ya? Y lo catalogaron como una úlcera varicosa, ¿no? Entonces tenía su úlcera ahí y pues venía a curaciones. Pero no quedaba contento, o sea que el paciente no tenía varices evidentes. Entonces yo le pedí otro test, otro examen, ¿no? Para poder hacer un frotis, ¿ya? Y poder ver si realmente se trataba de una úlcera. Y en el frotis lo que hallamos eran amastigotos intracelulares en el raspado que habíamos hecho, ¿no? En el análisis por el microscopio. Entonces, lo que quiero decirles es de que incluso los
el diagnóstico de la leishmania es para el bioquímico, ¿no? Es un reto porque tiene que estar muy bien capacitado en reconocer estas lesiones. Y para el médico es el doble todavía, porque el médico tiene que sospechar a pesar de todo, basar su diagnóstico en la sospecha clínica y no dejarse llevar por los test que pueden salir negativos, como muchos test, como hemos aprendido varios test, y que pueden hacernos confundir en el diagnóstico. La leishmaniasis mucosa aparece después de unos 6 meses a 2 años después de que ha desaparecido la úlcera cutánea. La Leishmania brasilensis es la forma que da estas manifestaciones mucosas y compromete, tal cual está la foto, el tabique nasal, es decir, toda la parte cartilaginosa del, de la, de la parte del macizo facial, ¿no? Es decir, la nariz y el paladar blando, que son las áreas más afectadas. Primero, puede causar rinofima. ¿Saben qué significa rinofima? No, doctor. ¿Nunca has visto pacientes con rinofima? Su nariz es color rojizo, grande, ¿no, doctor? Ya, vamos a buscar acá. Aquí vamos a ver rinofima, vamos a poner. Entonces, para que puedan ver y no olvidarse, pues, ¿no? Miren, por ejemplo, esa es una causa de rinofima. Puede tener muchas causas, no les digo que sea una causa la leishmaniasis. Netamente, hay rinofima, por ejemplo, en personas alcohólicas, hay rinofima en pacientes que hacen queloides, ¿no? Hay rinofima por varias circunstancias, ¿no? Pero habitualmente es así como encontramos la nariz, ¿no? Entonces, la nariz en forma de tapir, que se llama, ¿ya? O rinofima, ¿no? Entonces, esta es una rinofima. Inicialmente es así, aparece así, ¿no? Después tenemos la nariz guanucoide. La nariz guanucoide. Aquí está en Leishmania. ¿No? Entonces, es una nariz, no se ve bien acá. Bueno, no sé si vamos a poder buscar esa nariz. Es una nariz donde el cartílago ha perdido ya el tabique nasal. Entonces, tú a la inspección no ves el tabique nasal, está perdido y está destrozado, ¿no? Entonces, la nariz guanucoide es ese tipo de lesiones que aparecen en Leishmania, ¿no? Entonces, es el tipo de lesiones. Después podemos encontrar algunos signos, no sé si están acá, vamos a buscarlos acá, para que seamos explícitos y se recuerden ustedes y no se olviden. La cruz de Skolmer. La cruz de Skolmer. Es la afectación del paladar blando y si ustedes se dan cuenta, está destrozado, hay pérdida del paladar blando y se hace como una cruz, pero no es muy clara ahí. Acá estamos, ¿no? Entonces se ha destrozado todo el paladar blando, ¿ya? Y aparece hendiduras. Y estas hendiduras en la parte blanda del techo de la boca puede llegar a comunicar con el piso de la nariz. En algunos pacientes se puede llegar a comunicar la nariz con la parte blanda. Entonces tenemos esos signos en estos pacientes. Ya entonces hay una afectación cutánea importante en la nariz, en el tabique nasal, en el paladar blando, ¿ya? Y este es el motivo de consulta de los pacientes. Vienen porque no pueden respirar, porque tienen rinorrea, ya es decir, tienen líquido continuamente que está
sale por la nariz líquido hialino, claro. Tienen prurito también, es decir, tienen escozor en la nariz y el paladar vienen por escozor. Entonces, esos son los motivos de consulta habitualmente de los pacientes. Entonces, compromete el tabique nasal, se inicia con la reacción inflamatoria, enrojecimiento, prurito y edema, tal como les decía. A veces sangra fácilmente, es decir, se empiezan a rascar y sangran y sangran y sangran, o pueden hacerse lesiones costrosas. Después se ulceran, ¿ya? Y se profundizan hasta destruir totalmente el tabique. Entonces, esas son las lesiones graves de la leishmania mucosa. La leishmaniasis visceral, también conocida con el nombre de Kala-Azar, es producida por Leishmania chagassi. Afecta más a animales como a perros y también a los hombres. Los signos y síntomas más frecuentes son fiebre, habitualmente vienen por fiebre, desnutrición, palidez, hepato y esplenomegalia. Dependiendo del avance, también puede afectar la médula ósea. Entonces, habitualmente los pacientes vienen por dolor abdominal porque tienen el hígado muy inflamado o el vaso muy inflamado, estado nauseoso, vómitos, dispepsia, hasta diarrea, ¿no? Entonces, el hombre es en el ciclo de la leishmania chagassi, por ejemplo, el hombre y los perros, junto a algunos roedores, son pues los huéspedes y los deservorios, ¿no? De esta enfermedad, y el flebótomo es el continuo transmisor de esta enfermedad. El diagnóstico de la leishmania requiere la visualización directa del parásito en el sitio de la lesión. Entonces, la prueba que nosotros pedimos es un frotis para leishmania, así se llama la prueba. A ustedes cuando pidan se pone frotis para leishmaniasis, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el bioquímico? Va a agarrar, ¿ya? Habitualmente agarran una aguja, ¿ya? Y empiezan a raspar del borde de la lesión, empiezan a hacer un raspado y sacar todas esa secreción, y que puede sangrar en algunos momentos, pero hacen un raspado para poderlo, para poner las muestras en el, en el portaobjeto y poder hacer una tinción de Giemsa o Romanowski. Entonces hacen la tinción y se puede ver la forma de amastigotos intracelulares de la leishmania, ¿no? Entonces ese es el método que actualmente nosotros trabajamos, porque tenemos que evidenciar eso y tenemos que poner en evidencia que hay leishmania o amastigotos. Otros métodos de diagnóstico existen: el cultivo de protozoario o técnicas moleculares como la reacción en cadena en polimerasa, donde se amplifica el ADN del parásito, ¿no? Entonces, podemos echar mano de esos, pero no, en nuestro medio no tenemos PCR para leishmania, ¿no? Y tampoco tenemos cultivo para protozoarios. Entonces, lo que tenemos es frotis de la lesión. Entre los métodos indirectos, hablamos de las pruebas serológicas, inmunológicas serológicas. Tenemos el ELISA, la prueba de Montenegro-Leishmania, que es la más usada en el mundo, y consiste en la inoculación de extractos parasitarios en la piel. Ya si el paciente es positivo a leishmania, se genera una reacción. Esa reacción se conoce como intradermosreacción de Montenegro, ¿ya? Es decir, yo agarro parásitos lisados, es decir, destruyo todos los parásitos, y en una piel sana, habitualmente en el área, la cara ventral en la cara ventral del antebrazo, pues se puede, con una jeringa de insulina, una jeringa de un cc, se inocula 0.1 ml de esas células destruidas, y te cito en 24 a 48 horas. Yo hago una medición del halo que se ha generado y puedo medirla en centímetros, ¿no?
Habitualmente, cuando es más de 1 centímetro, se toma el diagnóstico de positiva a la prueba y podemos decir que la intradermoreacción de Montenegro ha sido positiva. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestro cuerpo ya tiene, si en algún momento hemos estado expuesto a la leishmania, si en algún, ya tenemos la respuesta inmunológica. Y ante cualquier parásito adicional que ingrese, pues la respuesta va a ser un poco más exacerbada, o sea, va a haber mayor inflamación y es por eso que se forma el halo. Les voy a mostrar en qué consiste la intradermoreacción de Montenegro. Acá vamos a ver. Esto todavía hemos hecho en la universidad y en los hospitales donde se ha trabajamos, ¿no? Entonces, acá. La prueba de intradérmica es hipersensibilidad de tipo retardado. Evaluar las respuestas T activadas. Se aplica 0.1 ml de antígeno de Montenegro y se hace la lectura hasta las 72 horas, ¿no? Entonces, vemos los resultados de induración. Les voy a mostrar una diapositiva mucho más clara. Acá está. Vamos a ver este video. Y es lo mismo con el bolígrafo. Vas desde la periferia hasta la parte central para ver la área indurada, ¿ya? Entonces, y puedas medir el halo. Vamos a ver ¿no? Entonces acá. Ahí está el, el- la solución de Montenegro. Se pone 0.1 ml. No se olviden que la jeringa viene de un cc, entonces se pone 0.1 ml. Con una aguja hipodérmica en la cara anterior del antebrazo. Se hace la inoculación. Es intradérmica, no es justo debajo de la piel. Miren, se forma como una pápula. Después de 48 a 72 horas con un bolígrafo, se raya hasta donde esté duro, desde la periferia hasta la parte central, exactamente. Y se mide. ¿Se entienden? Sí, doctor.